¿Cómo están, familias? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Horror. ¿Cómo han estado, familia? Cierto, no nos pegamos el sorbito, pido perdón. Ay, no, qué risa. Ahora sí. ¿Cómo han estado, familia? Espero que se encuentren muy bien. La semana pasada tuvimos un tema muy interesante y este no va a ser la sección. Pero antes de ello, déjenme presentar a mis compañeros. Que disculpe, Jesus, que lo deja a un lado un ratito, pero es que mi compañero vino con una elegancia que yo no puedo dejar a un lado. Está que brillas. Brilla con luz propia este hombre. Siempre ha brillado. Eras la luz oscura de Doraemon, porque siempre andabas de negro, pero ahorita estás reluciente, amigo. ¿Cómo estás? Hola a todos. Pues bueno, muy bien. Esta semana empezó extraña. Potente. El hombre te advirtió de que iban a venir cambios. Entonces se vienen, que eso es lo peor. Están pasando. Pero no, agradecido con todo. Espero que este programa les guste, El programa de la semana pasada tuvo, al menos en la parte interna, mis amigos me hablaban de sus experiencias y todo. Son tímidos para comentar en YouTube, pero me comentaban tan chiquitos de sus experiencias, y espero pues que este programa también les guste. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes, así que eso. Excelente. Ahora sí, Jesus, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Muy excelente, en verdad. Hoy día comencé ¿se puede decir con el pie derecho? Me pasaron muchas cosas maravillosas. Primeramente agradeciendo a nuestro Dios que nos tiene aquí unidos. Y ya saben, estamos para contarles cuentos de horror. Cositas turbias y oscuras, pero bueno. Bien oscuras. Sí, ahorita él te reemplazó en venir de negro. Yo vine un poco más colorido porque igual el rojo color de rojo, sangre, pasión, amor. Color tripas me gusta decir a mí. Pero bueno, vamos a topar quizás uno de los temas, vamos a desenterrar uno de los traumitas que todos tuvimos, más allá del daño que te hizo tu ex. Otro de los traumas recurrentes de la gente son estos monstruos o presencias de las cuales te hacen creer cuando eras niño, cuando eras niña. Ahora, la pregunta es, yo quiero empezar el programa con la siguiente pregunta. ¿Estos monstruos son reales o no? ¿Estos monstruos existen o no? ¿Eran algo que nos decían nuestros papás por mandarnos a dormir temprano? Cosa que era contraproducente porque en realidad no dormíamos por esas cosas, pero crianza de los 90, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, la pregunta es esa. ¿Esos monstruos son reales, no? ¿Qué son exactamente? ¿Simplemente una forma de jugar con el miedo o qué? Te escuchamos, Jesus. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, mejor. No se peleen. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Dale. Ok. A mi parecer, y con las cosas que me pasaron desde muy joven, desde un niño, muchas de estas cosas en las que nos hicieron creer, muchas de estas cosas con las que nos influenciaron miedo, en realidad a lo que hacían eran tomar fuerza, porque la fuerza energética de un niño, y más aún el miedo, es lo más fuerte. Y en realidad puede que no haya existido nada en esa casa, pero es el miedo de ese niño el que le da paso a estas criaturas, el que le da paso a estas entidades oscuras. Así que si alguna vez escuchaste algo o sentiste algo por miedo, mucho más allá de la sugestión, de tanto escucharlo, se pudo materializar. Perfecto. O sea, y en realidad en programas anteriores hablamos de cómo, más allá de la sugestión, el hecho de fomentar una creencia que en principio es irreal, o sea, no existe, le termina dando poder. Bueno, a ver, tocando el punto en que todo ser humano y más los niños tienen una capacidad de no saber qué es bueno ni malo, pero tienen esa capacidad de imaginación que es muy potente, y pues la imaginación es la semilla de la creación en sí. Entonces, como acabaste de decir, compañero, creo que puede ser que no haya habido nada, ¿no? Pero puede ser que sí haya habido. Les cuento un poco la historia de que ciertas casas sí moran ciertas entidades y con mucha fuerza, ¿ya? Entonces puede ser que al retar a un niño cuando era pequeño, ¿no? Y hay tal entidad y tal esto, se le da cabida, pero también suponte que en verdad haya algo y el niño esté avisando. Hay que tener mucha precaución y también hay que tener atención a estos problemas paranormales, porque hay entidades que sí se reflejan y pueden hacer daño, ¿sí? Y entonces una de las entidades que yo más conocí de pequeño y siempre le he puesto atención
Es que siempre en todas las casas, cuando son de pisos, siempre se oyen pasos arriba. Ya, eso es normal, pero ¿qué tal los pasos a eso de las 3 de la mañana o cuando no vive nadie arriba? Esos no son tan normales, amigo. Eso sí dan un poquito más de miedo. Me recordaste que... la voz de Ultratumba. ¿Cómo estás, voz de Ultratumba? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Está frío por allá? Un poco, pero no interactuamos demasiado en estos primeros 20 minutos. Perdón, es que acá en el lado de los vivos está Es haciendo que todavía no calor, los conjuramos con fuerza. Claro, hay que conjurarlos con fuerza. El YouTube como red le das más fuerza a estos hombres, que por cierto... Me he dado cuenta, Suscríbanse al canal de YouTube de Background Studios. Síganos en YouTube. En YouTube está lo mejor. No es que aquí no haya nada bueno, pero allá está lo potente. Allá está todo el condumio. La esencia. Nomás te hacemos cosquillitas en los pies. Luego viene todo o sea, esta es la previa. Después ya viene el... Oye, pero me sorprende que la otra voz de Ultratumba está como... tímida. Media dormida, no ha tomado café. Esa es la más tímida. Buenas tardes, buenas noches. Es atemporal, está en todas las horas esa voz. Es que allá no hay tiempo, pues. Eso es verdad. Pero bueno, me hiciste recordar de que cuando yo era adolescente iba mucho a la casa de unos amigos que vivían en un primer piso y el segundo piso estaba desocupado. Y siempre se escuchaban cosas mientras estábamos ahí. Y ellos ya estaban, como decimos en el bajo mundo, curtidos por esta situación, pero nosotros que íbamos de repente a jugar, a ver películas, y que eso nos hacía... Nos sacaba de onda. Sí. Nos sacaba de onda. Entonces, con lo que nos comentaban un poco ambos, yo creo que podemos sacar esta conclusión para el público, y es que hay ciertos lugares en los que puede estar alguna presencia. Eso es una realidad. Y el hecho de que a los niños como parte de la crianza traten de entablar el miedo como mecanismo de, oye, no hagas esto, lo que puede provocar es de que ese miedo a algo que el niño no entiende qué es, pero le dicen que le puede hacer daño, ese miedo va dirigido a esta entidad y le da fuerza, básicamente, ¿no? De hecho, sí, sigue. Sí, hay que entender algo. Antes nos decía algo Darwin, que era, suponte que no haya, y le estamos haciendo sembrar a un niño este temor y este miedo. Uh-huh. Y vamos a crear en sí una persona con problemas psicológicos. O sea, así que uh-huh, mucho cuidado a diferenciar lo paranormal y lo psicológico. Y mucho cuidado con los padres de meter miedo a los niños. Claro, o sea, ya en este punto de la vida en pleno 2024 entendemos de que el miedo como tal no es precisamente el mejor mecanismo o la mejor herramienta de crianza. Entonces, mucho antes de invocar a un espíritu o algo, tengamos de que asustar a los niños para que no hagan X o Y cosa. Es muy mala idea. No es tan buena idea. O sea, partamos desde lo lógico. Si tú no quieres irte al lado de lo paranormal, está perfecto, pero en lo lógico tampoco es tan recomendable que me asustes a los bebés porque no se quieren tomar la sopita. No les digas que se los va a comer un monstruo porque se los va a llevar el cuco. Se los va a llevar el cuco, no sé, por favor. De hecho, sobre eso tengo la historia de un conocido que le pasó algo... que transcurrió en los años, porque desde muy pequeño lo asustaban con esto de que se lo llevaba el cuco, la mano peluda. No sé si la gente que nos ve se recuerda a la mano peluda o al cuco o al monstruo del armario. Hablaban también, hagamos un paréntesis, pues está el cuco, la mano peluda, el hombre del armario, el hombre del saco, el ropavejero, y así seguirá esa entidad que va a venir por ti, te va a llevar por no portarte bien. Y de aquí nace un ente que es muy conocido por la mayoría de los niños y que es la sombra alta. Los niños siempre han visto una sombra alta, siempre, la mayoría de niños. Y no es un fenómeno, no solo es un fenómeno social, sino es porque se repitió tanto en la historia que se materializó. Y de allí viene la historia que te digo. Este conocido una vez fue al cementerio para esto de cuando hay el Día de los Muertos. Estaba en el cementerio y se pierde. Era un niño de casi 5 años y se pierde en el cementerio. Y me dice que había estado caminando y había bastante gente y nadie le prestaba atención. Hasta que ve un señor alto. Y el señor lo toma de la mano y le dice, ven, yo te llevo. Y lo llevó y caminaron por todo el cementerio y lo llevó a un lugar donde en el cementerio antes había un árbol gigante. Era el árbol más grande del cementerio. El cementerio general estamos hablando. Okay. Lo llevó allí y lo había sentado en una de las tumbas que estaba debajo de ese árbol. Y le dijo, espérate aquí, vas a ver, ya mismo te vienen a buscar. Y no pasaron ni 10 minutos y llegó un guardia que había estado buscando al niño. Y cuando el guardia le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Tú eres tal? Sí.
Y este man le dice, y él me acompañó. Entonces cuando miran cuál él, no había nadie. Y desde allí, esta entidad, este ser alto, lo empezó a acompañar a todas partes, siempre. Y con los años tuvo este niño la percepción de empezar a ver más cosas. Nunca en su vida había visto cosas, desde ese primer día. Entonces empezó a ver y ya no era simplemente la sombra alta. Veía más cosas, veía sombras y estaba siendo perseguido. Y con los años, yo qué sé yo, creo que eran como a los... No recuerdo si me dijo 19 o 20 años, tuvo una experiencia que fue de las más fuertes. Y esta experiencia de la más fuerte la tuvo porque como ya había toda su vida estuvo traumado con sombras, estuvo traumado con sonidos, trató de entenderlo. Y en esta fase de entenderlo, tuvo un contacto con algo mucho más grande, por decirlo así. Okay. Y este contacto fue, al menos como me lo contaron a mí, fue entre lo real y entre un sueño. ¿Pero por qué? El tipo empezó a soñar que estaba caminando por las calles de Machala, por el Parque de la Madre. Okay. Estaba por el Parque de la Madre con dirección al cementerio. El cementerio tiene mucho que ver aquí porque acordémonos que lo primero que vio en su vida, algo extraño, fue en el cementerio. Entonces iba caminando al cementerio y empiezan a seguirlo un montón de personas. Él pensaba que lo estaban siguiendo, pero en realidad luego se dio cuenta por los gritos que la gente estaba oyendo. Pero era una multitud, era una manada. Y cada vez se escuchaba algo más cerca. Y ese algo que se escuchaba, no sé si tú algunas veces has visto programas de cocina cuando tú golpeas con un cuchillo con bastante filo la carne. Ya. Sí. Y él podía escuchar que mientras más corría, de más cerca se escuchaba un sonido de que algo cortaba carne, algo. Y la gente gritaba y gritaba y gritaba. Y toda esa estampida de gente se metió al cementerio general. Y cuando se mete al cementerio general, mira para atrás, ¿no? Para ver quién lo está siguiendo, porque no entendía, él solo corría. Y ve una hoz gigante que subía y bajaba, subía y bajaba. Entonces se dio cuenta que algo los estaba matando a todos los que venían detrás. Y encontró una iglesia en medio del cementerio. Pero una iglesia era tipo una punta y tenía unas escaleras en forma de caracol. Y él se mete a esta iglesia y se pone debajo de la escalera. Porque creo que tiene que haber pensado que, bueno, si alguien entra va a subir a buscar a alguien, pero yo voy a estar debajo de la escalera. Dice que por un momento todo se quedó en silencio. Y esta cosa, ya nadie gritaba, ya no, nada. Y esta cosa la sintió clarito que se paró en la entrada de esa iglesia. Y empezó a subir las escaleras. Y mientras iba subiendo las escaleras, podía ver como de lo que sea que era esta cosa, le emanaba sangre, le chorreaba sangre. Era como agua. Pero lo que más le llamaba la atención era que la hoz iba golpeando cada escalón mientras esta cosa iba subiendo. Y esta cosa se queda a la mitad del camino. Y cuando se queda a mitad del camino se le parte el corazón. Y no habló, pero dice que escuchó: sé que estás allí. Y cuando escucha que sé que estás allí, simplemente lo agarra del pelo. Aparece frente a él, lo agarra del pelo y lo empieza a arrastrar. Lo arrastra fuera de la iglesia y lo va arrastrando, y en todo el camino están las vísceras, las partes de las personas. Entonces tú te imaginas, iba oliendo la sangre, iba oliendo todo, o sea, y lo iba arrastrando. Y adivinen a dónde lo llevó. A la hoz. No, adivinen al sitio que lo llevó. Al cementerio. Estaban ya en el cementerio. En el árbol. Al árbol. Lo llevó al árbol. Así como le pasó cuando tenía 5 años. Lo llevó al árbol y le había preguntado qué quería, para qué lo había llamado. Entonces él solo lloraba con miedo. Y él le dice: deja de llorar, dime, ¿para qué me llamaste? Y empieza a tomar sentido. Y como te dije, él en esta necesidad de querer entender qué es lo que pasa en su vida, por qué ha visto todas estas cosas, se metió en algo que no debía meterse. E hizo contacto con esta entidad. Se toma un poco de tiempo, respira, y entonces esta entidad le dice: repite mi nombre 3 veces. Y él me cuenta que repitió el nombre de esta entidad 3 veces. Y cuando lo terminó de repetir, se levanta. Y cuando se levanta, está en la parte, la casa de este tipo es una casa grande, y en la parte de atrás tiene árboles. Y se levanta en la parte de afuera de su casa, debajo del árbol sentado, llorando, sudado y sin ropa. Entonces,
Y esta experiencia, imagínate, desde los 5 años y lo acompañó esta cosa hasta los 20, y pues hasta la actualidad tienen que siguiendo este tipo de cosas. Así que es un pequeño ejemplo de cómo atemorizar a los niños, de cómo sembrar terror en los niños no es nada recomendable, no es nada bueno. Claro, o sea, a ver, primero déjame salir del shock porque yo de ese tipo estuviera, no sé, encerrado en un manicomio o algún lugar así, pero, o sea, ¿cómo algo tan pequeño como provocarle a un niño el miedo a algo? Porque, a ver, los niños son muy inocentes y esa inocencia puede ser mal utilizada por un adulto que pues le inflige un miedo. Puedes hacerlos feliz, pero también los puedes asustar muy fácilmente. Así mismo. A los Imagínate niños. que puedes tú hacer de un niño una gran persona o también puedes hacer Claro, o sea, si un mal ser humano. Si hablamos desde la psicología, se sabe que los primeros 5 años de vida son fundamentales para el desarrollo de un ser humano. Entonces, si ese ser humano es funcional o no, socialmente adaptado o no, depende de esos primeros 5 años, que después sí que se pueden aprender cosas y tal, pero es un poco más complicado mientras más pase el tiempo. Tú lo ¿no? acabaste de decir, de 0 a 5 años el niño es una esponjita total. Observa, ve, siente, escucha y aprende todo lo que tú estás diciendo, gestos, ideas. Totalmente maleable. Claro. No maleable. Maleable. ¿No? O sea, Sí, maleable, ahí sí. Porque es algo, es como un chip que está grabando. Sí, y de todo eso tú ya vas a saber que a partir de los 5 años vas a saber qué clase de personita vas a tener. Exacto. Sí. Yo también tengo una historia muy buena, diga vos, de Ultratumba. Y antes de que nos cuente qué hay vos de Ultratumba. Eso quiere decir que nosotros en algún momento entre los 0 y 5 años nos moldearon o nos maldearon a... ¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra? Maleable. Malearon. Creo que maleable es que se maldea él solito, ¿verdad? No, maleable es algo que no es moldeable. Maleable es algo que tiene la facilidad de tomar muchas formas. Claro. Eso. Sí, ajá. Como una Exacto. plastilina. En algún Ajá. punto de nuestra vida algo nos dijeron, o nos hicieron, o vimos, Que hizo que nosotros estemos sentados hoy haciendo un programa de terror. algo coincidió. Ajá. Miren, yo Esta creo voz de que... Ultratumba tiene conocimiento, ¿sí Claro, te das cuenta? Profundo. Es profundo, por ejemplo, ¿Sí? me hizo caer en un flashback así. No es necesariamente un monstruo en la infancia, pero sí que fue una experiencia de terror de cuando era niño. Y es que no sé si ustedes se acuerdan que había un canal de televisión que antes a las 8 de la noche ponía películas. Y por temporadas pues ponía a veces películas de drama, de comedia, de romance y por supuesto de terror. Entonces imagínate un niño, o sea, yo, de 7, 6 años, que prendía la tele y veía, y recuerdo tener un recuerdo fresquito, por ejemplo, de Cementerio de Mascotas. Uf. Entonces, haber visto alguna escena súper tétrica con esa edad y entonces tener eso, claro, yo cuando era niño le tenía mucho miedo a las películas de terror. Los cuentos de Ese la cripta. canal era Telesistema, pues. Telesistema. Ajá. Ahora tiene era. otro nombre, Ah, sí, claro. pero en ese entonces era Telesistema y eran ¿cómo se llamaba esa sección? Viernes de películas era. Hubo una temporada que hacían todos los días, si no me equivoco. Sí, todos los días eran los cuentos de la cripta. Claro, todo Los expedientes Ahora, X. Los expedientes X eran... Quiero ver si todos nosotros vimos algo en ese canal a determinada. Yo, por ejemplo, como lo conté en algún video de YouTube, yo tenía mis 2 primos que eran mucho mayores y que era el único canal que daba en la casa donde ellos vivían, que era en el campo. Entonces, ellos me retaban a mí a yo ver las películas. Yo era un bebé, yo era un niño de 4 o 5 años. Entonces, a mí me daba mucho miedo. Y de cierta forma, como ellos eran grandes y eran mi ejemplo así, yo decía, no, pues yo no tengo que tener miedo. Y comencé a ver hasta que ya le encontré cierto gustito pues, a la sangre, a las tripitas, al miedo, a los sustos. Quizás, y todos en este lugar, inclusive las voces de Ultratumba que estaban más allá, vimos en algún momento ese canal y comenzamos a adquirir cierto gustito. Claro, o sea, de hecho yo tengo el recuerdo fresquito de haber visto ahí Jason vs. Freddy, una de las películas de Chucky y la de Jeepers Creepers, o El Demonio como fue traducida acá. Entonces, o sea, son personajes que en su momento me daban un miedo pero espectacular, pero ahora son de mis personajes favoritos y es más, está en mis planes de este año hacerme una manga de tatuajes con estos personajes en este brazo. Entonces, ojalá poder cumplirlo. No, lo voy a cumplir. Eso aclaro. No es tan recomendable. Las voces de Ultratumba que es mi futuro, y para cerrar este pedazo de transmisión en Ujú. Facebook, te vamos a decir que
Un tatuaje muy grande. Ahora, me dijiste que no es recomendable, ¿verdad? No. Ahora, explícame, ¿por qué yo no debería tatuarme personajes de películas de terror en mi brazo? ¿Por qué Se mi supone deseo que no puede hubo ser un conseguido? programa que estuvimos hablando que ciertas simbologías y ciertas imágenes conllevan a abrir ciertos portales energéticos Ujú. que te pueden causar daño. Oh. Pero aquí también depende mucho de eso. Mira, que tú desde que empezaron nuestros programas has ido fortaleciendo tu espiritualidad. Entonces, yo creo que para este punto, si te llegas a enfrentar a una situación en la que tu energía se ve comprometida por este tipo de cosas, yo creo que estás no completamente preparado, pero ya tienes herramientas como para hacerle frente. Así que, como dice Jesús, hay cosas que puedes evitar, tatuarte, pero a la final ya depende mucho de cuánto creas o dejes de creer y la fuerza que tengas para enfrentarlo. Claro. Pero Ajá, sí, continúa. algo que se nos había olvidado al principio es que yo vi un comentario en YouTube que me pareció muy, muy interesante la semana pasada, que nos olvidamos de mencionar. Aquí nos comentó la semana pasada, nos había dicho que tenía estas experiencias del ¿cómo es? Se me fue. De parálisis del sueño. Las parálisis Ok. del sueño, pero que las ha tenido por años y que una vez esta cosa que la atormentaba tuvo la fuerza para poder morder. O sea, esta cosa lo mordía. No sé si se leyeron el comentario. Sí, de hecho, mientras hacemos tiempo para responderle a esa persona que puede que esté viendo esto ahora, a ver, solo como para aclararlo, que está bien, de hecho tomaré el consejo, lo tendré en cuenta, probablemente sí me lo tatúe, porque lo que pasa es que estos personajes tienen una connotación, sé que tienen un aura muy negativa. Bueno, porque yo son- solamente me encargo de decirte No, y te lo que agra- te va a servir, nada y te- más. y te lo Ya agradezco, la mi decisión estimado que tomes y después no estarás corriendo, pero bueno. Claro, no. Ya tengo la fuerza para enfrentarlo, pero pasa que estos personajes ya tienen una connotación, no sé si decirle positiva, pero el asunto es que ese miedo se transicionó a me gusta Admiración. mucho, admiración. Entonces es como, no sé, piensa en personajes de películas de acción, por ejemplo, Indiana Jones, no sé, John Wick. Entonces hay gente que tiene como que ese nicho y le gusta mucho y tal. Entonces como que yo siempre me trasladé hacia el terror. Pero bueno, o sea, no acepto lo que me dice. Pero hablando de este tipo de cosas, aprovechar el momento. Ujú. Si estás viendo este programa y te interesaría que hagamos un programa específico sobre películas de terror, para hablar de qué se ven en esas películas de terror, qué cosas pueden venir a este lado, comenta por favor qué películas te han causado miedo, qué películas tú crees que son demasiado malas como para verlas, porque dentro de las películas, dentro del cine, hay demasiada información y herramientas que han sido expuestas a las personas, pero yo creo que al menos para mí son entretenidas, pero para la mayoría de personas que pueden ser demasiado sensibles en este aspecto, pues quizá algún fragmento de su vida fue muy malo debido a esta exposición que tuvieron a este tipo de cosas. Bueno, Así hay que acordarnos de que la verdad que el tema de las entidades que se presentan dentro de la niñez tiene que ver mucho con el tema de la historia que se vienen contando desde un principio, ¿no? Y yo tengo una historia muy importante. En los edificios de los girasoles donde yo vivía, Ujú. en toditos los edificios se escuchaba una bolilla rodar todas las noches. Uy, no. Todas las noches. Y la gente, pues, que iba a alquilar cualquier departamento, ya iba a reclamar al vecino de arriba. Y a veces solamente vivía una persona, o vivía la parejita, o vivía con niños. ¿Puedo interrumpirte? Claro. 10 segundos. Qué jodido que es, ¿no? Cuando estuve en la clínica, internado, y pues yo no podía dormir por el dolor. En el piso de arriba se escuchaba una canica saltar. Ya. Tac, 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 Ya tac, te tac, escucho. toda la noche. ¿Qué entidad es esa de ahí? Yo también la he escuchado, no seguido, pero alguna vez en mi casa. Mejor dicho, en todas las casas en las que he vivido, que algunas ni siquiera tienen planta alta. Yo digo, ¿por qué suena en el segundo piso una bolilla si no tengo segundo piso? Yo viendo al techo, así como que, ¿qué onda? Entonces ahora cuéntanos, Ya. ¿qué es eso? Ese es el trauma que te generó
Que te las ganó, ¿eh? De hecho, Puede yo, ser, de hecho, creo que sí. de hecho, yo era el que ganaba. Al Pepo. Yo perdía toda mi botellita de 3 litros de Cuando, bolilla. Oye, se cuando se llenaba, quedaban, claro. cuando se quedaban sin bolillas, les hacía jugar a la monedita. Con moneda jugábamos. Y me les llevaba también la plata. Sí. Hombre de negocios. Tú eres el pelado que se llevaba las bolillas y las monedas. Claro. A ver, Isu, explícanos qué es Ya. a lo que vamos a llamarle el ente de las bolillas. Suena feo, pero Ya, hay el una nombre que lo es. entidad. Y luego leemos el comentario de esta persona a ver cómo si lo guiamos un poco, ¿ok? Hay una entidad que parece como un tipo de árbol con espinas alargadas en la parte de la espalda. Y esta entidad es totalmente chiquita. Es así, es así de este porte. Encaminado. De esta manera. Esta entidad se alimenta de miedo en sí. Ok. Ya. Escucharla a cierta hora y escuchar que está rodando. ¿Qué cosa es? ¿No? Y tú te sorprende. Y vas a preguntar y te dicen, no, yo no tengo niños, no tengo canica. Y volverla a escuchar al otro día ya te genera una sensación que mierda es eso. Entonces, esta entidad se alimenta simplemente del temor de las personas. Es una entidad que se alimenta del miedo. Le gusta provocar un pánico. Ya, entonces yo cuando estaba en nuestras experiencias, bueno, quería saber de qué entidad era, si era en verdad un tema de alguna persona que ha muerto o algo. Me enteré que primero había muerto una persona en ese lugar construyendo los edificios, pero yo decía, pero en toditos los edificios, ¿cómo es eso que en toditos los edificios se oye el tema de las bolillas? Entonces me puse a investigar más al fondo y quise contactar con esta entidad, ya, y comenzó a manifestarse. Primero asustó a mi hermano y a un amigo, porque esta entidad se maneja por las sombras. Una vez me contaron ellos que subiendo pues las escaleras, vieron que corrió como un niño, jorobadito, y ellos lo siguieron. Y esta entidad se movilizó por la pared como en tipo de sombra. ¡Ring! Y cuando quisieron alcanzarlo, esta entidad comenzó a alzarse. Y era como unas garrotas. Y como una especie de cabello largo con puntas. Y ellos salieron corriendo. Ese niño está raro, yo me voy. Sí, y casi que ellos no podían movilizarse porque sintieron como que se paralizaron. Y tuvieron que hacer fuerza. Y moverse. Creo que uno de ellos dijo, la sangre de Cristo tiene poder. En momentos como Y esos, bajaron corriendo las escaleras. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Sí. Entonces, ya después quise totalmente ver cómo sacarla y que nos deje en paz, ¿no? Y moraba siempre, esta entidad buscaba los lugares más oscuros del lugar del edificio para ocupar, y buscaba el lugar más sucio, pero más sucio. Y justamente en la terraza de ese edificio había un árbol donde era ahí como que la gente llegaba, a veces se orinaba y aparte había popó de gato. Ok. O sea, era un lugar Entonces, oscuro, sucio, sí, maloliente, desagradable. Sí, desagradable. Entonces yo también cojo y subo una vez y lo vi que se metió a ese lugar. Oye, yo de una fui, hice lo que tenía que hacer de rituales, pero al otro día cogí ese pinche árbol y lo boté desde la terraza para abajo. Limpié ese lugar y se tranquilizó. No se quitó de los otros edificios. Me supongo que son varias entidades que moran en ciertos edificios, en ciertas casas, pero creo yo que debe de ver mucho con el tema de la limpieza del hogar, con el tema de la limpieza de donde tú vives. Otra cosa, hay una historia más profunda y terroríficante, que es que para construir edificios, construir puentes, siempre dan de ofrenda a un ser humano. Y revisa en todas las construcciones que existe registro. En ninguno ha podido salir gente ilesa. Es que dicen eso y me acabo de acordar que, a ver, no voy a mencionar el lugar, pero se está construyendo
un lugar muy grande aquí en Machala Y ya. y ya alguien perdió la vida construyéndolo. Lastimosamente. Pregúntate qué pasó. ¿Murió por casualidad o qué? De que no nos vayan a mandar a matar. Y justamente había visto ayer un meme en el que hablaba, era una persona que se dedica, un arquitecto, no, influencer, y había hecho un meme referente a esto, de que como cuando uno de los obreros se cae en la zanja de la construcción, y decía, es como tipo ofrenda, o sea, hacían una broma como esa, y wow. Y tengo una historia. ¿En qué semestre de arquitectura te enseñan a sacrificar? A sacrificar albañiles. Cabe aclarar que no nos estamos burlando de esto. No, porque es con algo todo el serio. respeto a la persona Claro. pues que Claro, perdió la vida en esta construcción hace poco. Pero hay que tener en cuenta pues de las pocas condiciones seguras que tienen estas personas para trabajar. Pero sí es curioso que en todas las cosas que se ha construido a lo largo de la historia hay Pasa cadáveres. Sí. Ya. Oye, y las pirámides de Egipto. Sacrificaron un montón de personas para poder hacerlo. Cuenta Oye. la historia de que tienen que ser un sacrificio, pero yo me supongo que, a ver, estamos hablando de la madre tierra, no te está pidiendo sacrificio humano, sino que se ha creado una concepción y la gente lo sigue. Por ejemplo, E igual voy a implementar- descubrir algo muy, muy potente y, a ver, en temas de mina, adivinen, siempre dejan matando a uno. Y hasta hacen explotar ciertas minas como para que comience a salir oro. Pero son creencias tan fuertes, arraigadas, que deberían quitarse. Porque, a ver, a matar un poco de gente, habla serio. O sea, Ya. Y ojo, tú te sientas a conversar con minero, por favor. Tenemos un nuevo tema. sí, pues se transformó un poco, pero está interesante. Es que O sea, como para abordarlo en un programa entero está buenísimo. sí. Ajá. ¿Será Lo que voy eso a que dejar, ¿Será que eso que tiene relación, las condiciones precarias que algunas empresas grandes... No es precaria, es totalmente. Yo he oído, y lo voy a decir así, no voy a dar nombres porque es muy delicado, gente de poder, me llegan a pedir ese tema de cosas. No, es que en realidad, primero lo primero, valga la redundancia, es que sí, en la mayoría de lugares, No lo hago, ojo. por si acaso me busque Por si para ello. acaso. Aclaración más No que voy a necesaria. Yo he dicho, a ver, cuando tú vas, yo quiero buscar piedras nos estamos saliendo un poco de tema, creo que vamos a dejarlo para otro tema. Sí. Pero volviendo al tema de las entidades que los niños ven y escuchan desde pequeño, hay una correlación con las creencias y todo esto, ¿no? Entonces, a tratar de cuidar a sus hijos y no meterles tantas cosas y tantas estupideces. Y volviendo al tema principal que estábamos hablando ahorita, del tema de muerte, a ver, no necesitas un sacrificio. Ujú. ¿Necesitas oro? Entrego oro a la tierra. Necesito piedra, entrego piedra. Por ejemplo, para que me aparezcan piedras a mí, yo voy y suelto a la tierra piedras semipreciosas y las entierro y después me vienen más. Son concepciones. Bueno, está como para analizar todo el tema de sacrificios o rituales que se hacen y la gente no se da Pero cuenta. quería darle miedo a este programa. Sí, Claro, me gustó eso y, o sea, yo para cerrarlo podría decir que en un próximo episodio Sí. hablaremos de esto y a mí se me viene un poco a la mente el tema de la alquimia. Tú dar Oh. algo para recibir algo. Exacto. Es una magia muy antigua. Intercambio equivalente. Exacto. Las voces de ultratumba se despiden. Cuídense y que tengan mucho terror. Que cada vez se transfigura más la voz de esa voz de Pero ultratumba. esa voz me parece Sí, ahora, para finalizar. está con hambre. Disculpe, mi copa está fónico y no almorzado. Sí. Algo comió que no debía. Puede ser. Ahora, para finalizar con el programa del día de hoy, ¿les parece si leemos la experiencia de esta Claro. persona? Está en los comentarios públicos, pero por respeto no voy a mencionar el usuario, pero si está viendo esto, pues espero decir. Voy a leer los comentarios y me dicen qué opinan o cómo podemos ver a esta me persona. parece. Déjenme decir que eso que llaman parálisis del sueño es algo terrible. Lo sufro desde el 2012 y si es real que alguien o una fuerza que quiere hacerte algo mientras estás paralizado es espantoso. Es que yo me despierto y es cuando me dominan el cuerpo y solo me logro zafar es rezando mentalmente el Padre Nuestro. Y desde ahí cada vez que me pasa sé cuando puedo dominar porque yo sí veo a alguien negro e incluso me han mordido.
No es un sueño, porque cuando yo siento que algo me toca, me despierto. Pero estoy paralizada y a veces estoy soñando y me sacan del sueño y me llevan a mi cama. Veo todo mi cuarto, pero sin poder moverme o gritar. Esto nos comparte esta usuaria. Bueno, hay que entender, en verdad, que... A ver, el mundo no se compone de esta parte solo terrenal, hay una parte espiritual y hay seres que son energía pura en sí y tienen una conciencia pura. Y me supongo que también ha de haber seres energéticos de bajo astrales o seres que necesitan absorber energía de otras seres. Como hablamos la semana pasada. Como una parásitos. garrapata, exacto. Como una garrapata. Entonces, ahí hay un caso. ¿Cómo podemos ayudar a esta persona a la distancia? ¿Qué le podemos recomendar que haga? En el otro programa voy a comenzar a dar oraciones más fuertes de libros súper antiguos de protecciones, justamente para ese tema de parálisis que se están presentando y cómo hacer protecciones a través de conjuros para que se protejan. Vamos a comenzar a dar a los televidentes, en verdad, más ayuda, que creo que es lo necesario, porque estamos hablando de temas de terror. Exacto. ¿Y qué puedo hacer? A ver, ustedes cuentan, pero ¿qué puedo hacer? Vamos a darlo. Claro, y mira que este ente llega a morder. O sea, Tiene fuerza. yo conozco muchísimas experiencias, pero son muy pocas cuando este ente tiene la fuerza para hacerte algo físico. ¿Te puedo interrumpirte, por favor? Claro. Esos espíritus del más allá sí mueren. Muerden y no sueltan. Digo, esos espíritus que están más allá, ustedes sí muerden. Muerden y chupan, dicen en el bajo mundo. No, hacemos el inciso, el paréntesis del tema serio, porque es como un mecanismo de defensa del ser humano. Nos reímos de estos temas que son delicados. Pero bueno, persona que nos dejó estos comentarios, la siguiente semana Jesus te va a compartir un par de formas en las que puedes un poco como que librarte de estas garrapatas que te están Bueno, haciendo les daño. comunico, todos los que nos están viendo, si ustedes pueden dar algún tema de autoayuda para el programa, pues acercarse a Radio Opinión y hablar con el productor. Fuera muy bueno porque ustedes saben que dar estos conjuros, tengo que imprimir, tengo que sacar, sería bueno con una autoayuda, sería fatal y buenísimo. En otras palabras, invierta su billete en Background Studio. Así es. Por supuesto. Y les Agradecer a Battlegrounds. comunico que pronto estaré sacando un amuleto muy fuerte, piedras de bruja con una palabra de poder para protección, y también una camada de tréboles de 4 hojas, de 5 hojas estarán en posición con Jesus BP. Perfecto, mi estimado, ya sabe, cualquier cosa, comuníquese con las redes del caballero. Bueno, ha sido un muy buen tema, le sacamos el jugo, es más, luego lo fuimos transfigurando y se fue convirtiendo en otras cosas muy interesantes, por cierto, porque eso del espectro de la bolilla me dejó pensativo. La próxima que lo escuche voy a acordarme y no, pero ya estoy Y mentalmente, si lo ves, no lo sigues. Ya estás más fuerte. ya estoy más fuerte, pero ya sé a lo que me estoy enfrentando. No es que los pelados están jugando, sino que No. ahí estás. Lo invitas a un cafecito. Usted lo conoce, voz de Ultratumba, usted ¿Tú lo lo has conoce, visto? usted lo conoce, sí Sí lo ha lo visto. vio. Sí tiene cara. ¿Es que lo amigo he de visto. usted? Es mi partner, Fla. Dile que no ande de cargoso, ñaño. Que se no quede estés frío. molestando. No estés molestando. Bueno, familia. Me supongo que hay de esta entidad de ver varias, ¿no? Han de ver unos cientos, miles. Modificación. Ha de ser como, Claro. como una especie, como una raza de estas Claro, cosas que están por Así ahí. es. Escúchame, pues lo escuché yo en la clínica, y hablando de clínica sería un buen tema también de la carga Los que tienen paranormales los que tienen los hospitales. Luego hablamos de hospitales. mis Ahora sí, estimados amigos. despidámonos, señores. Ahora sí, caballeros, vámonos yendo, por favor, Jesus. Bueno, muchas gracias. Este programa ha sido de muchas bendiciones. Bendiciones para ustedes. Síganos viendo. Y ya saben, Café Horror. Darwin, con elegancia, como la que se maneja, despídase. No llegue Así, arriba. por favor. Así. Eso. 100% mandarina. Bueno, no. agradecer a todos los que nos han visto, y recordarles por último, el miedo no es una buena herramienta para tratar de escarmentar a los niños. No lo hagan. Y si tienen hasta el día de hoy experiencias con lo oscuro, traten de buscar la luz. Así que nos vemos en el próximo programa. Gracias por vernos. ¿Cómo? Mira, a mí me asustaron y soy el éxito. No, si a mí me criaron con miedo y soy un hombre de bien. Te lo cuenta la persona toda. Imagínate Bueno. yo.
Bueno, entonces, si tienes alguna experiencia con algún monstruo de la infancia, algún acontecimiento peculiar que te pasó, por favor, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal de Background Studios y seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Background Studios como en Café y Horror. Ha sido un placer tenerlos aquí y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Café Nos y vemos. horror. Chao, chao. Excelente.